Buenas, dicen. Bien, ¿qué tal, Cristian? Buenas tardes. Ya, vamos a dar inicio a lo que les dije, ¿no? Como hemos visto ayer, simplemente nos hemos quedado con la parte de las funciones. Ya, y en esta parte de las funciones, simplemente vamos a observar, vamos a determinar que se puede llegar a realizar diferentes parámetros, se pueden hacer diferentes opciones, ¿no? Solamente tenemos que presionar la parte del igual y decirle la parte de la función, ¿ya? Entonces esto es para un entorno ya un poquito más elaborado, esto es para un entorno más preprocesado, ¿no? Ahora vamos a ver qué es el asistente de funciones. ¿Alguien sabe qué es un asistente? Vamos a comenzar con eso, ¿no? ¿Alguien sabe qué es un asistente? ¿Ah? Ya. Entonces, un asistente simplemente es aquella persona que nos va a ayudar, nos va a asistir en un lapso de tiempo o en un proceso que vamos a solicitar, ¿no? Entonces, el asistente de funciones podríamos trabajarlo con la parte del FDX. Este FDX viene a ser la función con la que vamos a trabajar o el asistente de funciones. Dependiendo el valor que nosotros queramos realizar o dependiendo los parámetros que nosotros queramos observar, vamos a poder utilizar, vamos a poder realizar una de todas estas opciones que están observando, ¿sí? Si puede ser sí, contar sí, la parte de la suma, entre otros parámetros. Ya, por ejemplo, si nosotros queremos sumar, automáticamente nos va a dar un promedio de lo que se puede sumar. Si le decimos la parte del hipervínculo o el promedio, pues sí, podemos decirlo, me dice sube todo, sube el rango de celdas, ¿no? No es la suma, yo les decía el promedio. Devuelve el promedio media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Y así sucesivamente nosotros podemos tener diferentes valores, diferentes propiedades a la hora de trabajar, ¿no? Pueden decir que puedo buscar, sí. Ahora, vamos a observar en qué consiste este asistente. Digamos, yo le voy a decir contar sí. Le digo aceptar y automáticamente me va a dar dos opciones. ¿Qué opciones vamos a observar o qué opciones son las más importantes desde mi punto de vista? Ya, ¿qué son los puntos más importantes? Por ejemplo, acá nos está dando diferentes campos. Y en cada uno de estos campos que estamos observando me está dando una pequeña descripción de qué es lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Me está indicando qué es lo que nosotros estamos realizando, qué es lo que nosotros estamos viendo. En la parte del criterio simplemente viene a decir bajo qué consecuencias vamos a empezar a trabajar. Eso viene a ser la parte del asistente. Si le dijéramos cancelar y seleccionáramos acá otra opción y le dijéramos, digamos, contar. Pueden observar, dependiendo de la opción con la que trabajemos, automáticamente nos va a decir con qué tipo de función podemos trabajar o qué función podemos llegar a tener. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, dicen. Ya está bien. Ahora, vamos a ver algunas funciones que son rápidas, de acuerdo a la parte de la función autosuma. ¿En qué sentido es una función rápida? En el sentido simplemente podríamos mencionar que son aquellas funciones que se ejecutan de forma rápida, ¿de acuerdo? O sea, cuando nosotros trabajamos para el Excel, ¿para qué lo utilizamos el Excel? A ver, ¿para qué le ha llegado a utilizar ustedes el Excel? ¿Cuáles son sus funciones cuando trabajan con el Excel? ¿Ah? ¿Para qué más o menos utilizan el Excel? ¿O para qué piensan que lo van a llegar a utilizar el Excel? Para hacer tablas más rápidas, sumas, multiplicaciones de números más largos. Vamos a hacer la parte de las sumas, multiplicaciones de cualquier cantidad de números. ¿Qué más podríamos mencionar que podríamos realizar con la parte de del Excel?
Oh, ¿qué podríamos observar? Ya, yo sé que la parte del Excel la vamos a utilizar para sumar. Bien, algo que quiero que tengan en cuenta, nosotros nos vamos a la pestaña inicio, tenemos estos conjuntos de datos y vamos a hacer una autosuma. ¿En qué consiste la autosuma? Simplemente consiste en que vamos a seleccionar este parámetro que estamos observando acá. Este parámetro simplemente viene a ser la parte de la suma. Nosotros podemos estar acá abajo, más acá, entre otros. De acuerdo, entonces vengo acá a inicio y automáticamente le digo autosuma. Como pueden observar, automáticamente estamos observando que va a sumar los parámetros. ¿Sí? Damos un enter y si podemos sumar me va a dar el mismo valor, ¿no? Acá tengo 16, acá tiene que ser, ¿qué hay duda? Y con todo esto me dice que viene a ser la suma que estamos observando de esta forma. ¿Creen que funcione de forma horizontal? ¿Qué dice? Perdón, Lice, ¿cuál era su pregunta? Si suma de forma vertical, ¿creen que sume de forma horizontal? Sí. Prueba, ¿no? Vamos a hacer la parte de la autosuma. Igual, nos está sumando de forma vertical. Bien, ahora, otras funciones rápidas con las que vamos a trabajar vienen a ser las siguientes. Venimos a la parte de inicio, que le voy a decir, mostrar todas las pestañas. Me vengo a este punto, donde está la sumatoria. En la parte del lado está un botoncito que está de más. Ahora, los valores que estamos observando, ya, como pueden observar en la parte izquierda, nosotros tenemos la parte del promedio, tenemos la parte de contar números, máximo y mínimo respectivamente, ¿no? Entonces acá directamente puedo trabajar con el promedio. Como pueden observar, me está sacando el promedio. Puedo hallar el valor máximo, miren, puedo decirle max y automáticamente, automáticamente lo voy a seleccionar acá, max. Le doy un enter y automáticamente se va a mostrar el máximo. ¿Qué quiero que noten? Porque es un nombre de funciones rápidas, porque no tenemos que hacer casi nada para que automáticamente se seleccione todos los parámetros o para que estén en un solo resultado. Ahora vamos a observar la función más importante, por así decirlo, una de las funciones más interesantes, uno de los parámetros más precisos a la hora de trabajar, que viene a ser la parte de la función sí. ¿En qué consiste esta función sí? Simplemente consiste en que nosotros vamos a poder seleccionar o vamos a poder trabajar con ciertos parámetros. Le vamos a decir si cumple este objetivo o si no cumple este objetivo. ¿Cuál es la importancia de este método que les acabo de mencionar, de la función sí? Pues simplemente que si nosotros venimos acá, le decimos igual, ¿sí? Vamos a tener un resultado que puede ser verdadero o falso. En este caso, vamos a seleccionar el asistente de funciones. Vamos a medir en la parte del f de x. Le decimos que sí, le digo aceptar. Ahora, cosas que son importantes cuando trabajamos con este tipo de funciones. Tenemos que observar que la prueba lógica, o sea, en esa parte de la prueba lógica que estamos observando acá, ese primer valorcito que se llama prueba lógica es donde vamos a asignar la pregunta, ¿de acuerdo? Y por eso acá me dice prueba lógica en cualquier valor o expresión que puede evaluarse como verdadero o falso. Ya, entonces acá me estoy diciendo es cualquier valor o expresión que puede evaluarse como verdadero o falso. Bueno, voy a preguntar, ¿qué es lo que voy a preguntar? Si este valor es menor o igual a cierto valor, ¿no? Entonces, para ello voy a buscar acá mapa de caracteres. ¿Por qué estoy buscando este mapa de caracteres? Porque no encuentro el valor mayor o menor. Control B. Esto es igual acá 200.000, ¿no?
Ahora, en este caso me dice cuál es el verdadero que vamos, qué es el valor que vamos a asignar. Si es verdadero, en este caso le vamos a asignar el valor de 1. ¿Para qué le voy a asignar el valor de 1? Simplemente para que sea verdadero. No sé, 1 quiere decir que está encendido. Caso contrario, le voy a asignar el valor de 0. Le digo aceptar, le damos igual. Bien, vamos a verificar los parámetros. Me dice que es 300.000, 300.000, 250.000. Tiene de ser 0. No está cumpliendo con la condición. Ahora simplemente seleccionamos todos estos puntos, nos vamos a la pestaña inicio, le decimos dar formato condicional, nos vamos al conjunto de iconos, ya que automáticamente seleccionamos el parámetro que más nos gusta. El parámetro que más me gusta es el bien. Ahora, algo que podemos determinar o algo que podemos ir observando en todo esto, nos vamos a formato condicional y podemos ir a administrar regla. Y acá le puedo decir editar regla. Aparte de los parámetros que estamos observando acá, le puedo decir mostrar icónicamente. Si le digo aceptar esto, le digo que quiero aplicar y le digo que aceptamos. Y como pueden observar, automáticamente me está mostrando los valores que cumplen o no cumplen. ¿A qué quiero llegar con todo esto? ¿Qué les quiero demostrar? Los valorcitos. Simplemente quiero mostrarles que quiero llegar a que quiero mostrar o quiero llegar a que quiero mostrar o quiero llegar simplemente a que está funcionando o están mal los valores, ¿no? Como ya le hemos enseñado, como he sido detallado, ¿no? Simplemente nos estaban enfocando, simplemente se estaban mostrando ciertos valores. Ahora, vamos a venir más acá abajo, ¿sí? Me dice que puedo tener una prueba lógica. ¿Qué sentido? Puedo hacer una comparativa de un parámetro con otro parámetro. ¿No? Eso puede ser. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Le vamos a decir que este es igual. Le vamos a decir, este es igual a qué. Sí, le voy a decir. Bueno, vamos a trabajar con el asistente de funciones, ¿de acuerdo? Vengo acá, le digo sí, me dice prueba lógica, este valor, puedo decirle que sea igual, no sé, digamos a 88, digamos. Entonces acá le vamos a mandar un mensaje, digamos que puede ser verdadero o puede ser falso. No hay ningún problema. Le damos un doble clic para que automáticamente se autogenere. El único valor verdadero había sido este 88, porque 88 es igual a 88, los demás casos no van a ser iguales. Para ello simplemente selecciono esto y le digo ese para la misma forma para la parte de la fórmula. Nosotros seleccionamos este parámetro que estamos viendo, donde estamos. Ya, entonces ahora la parte de la fórmula, ¿qué es lo que me dice la fórmula? Me dice simplemente vas a tener igual, voy a decirle un f de x. Busco la parte de la función, sí, me dice la prueba lógica. ¿En qué sentido? Yo le voy a decir que si un número multiplicado, digamos 500 por 5 dividido entre 12, es igual a ¿qué? A este parámetro, ¿ya? ¿Por qué se conoce como fórmula? Simplemente porque nos está mostrando una operación. Una fórmula es algo que nosotros vamos a creer. En cambio, la función es algo que se ha generado. ¿Ya? Entonces él automáticamente nos va a ir mostrando que es igual. Entonces acá le vamos a decir, si cumple la condición, le voy a colocar como B, caso contrario va a ser como falso, verdadero o falso.
Le digo aceptar y automáticamente me va a mostrar el resultado. Todos van a ser falsos. ¿Por qué? Porque automáticamente estamos seleccionando un número aleatorio. ¿En qué sentido? Aleatorio que no tiene una secuencia lógica. No sabemos por qué lo hemos hecho. Solamente se utilizó. Ahora, algo que es importante mencionar y recalcar, si nosotros presionáramos el teclado F2 o mostráramos la parte del F2, podemos observar una función dentro de otra función. Este tipo de funciones, siempre de lo siempre, se tiene que trabajar con la parte de las celdas. ¿Por qué? Ya, bien, entonces bien, una función está dentro de otra función. ¿De acuerdo? Este tipo de funciones se conoce como funciones anidadas o también podemos denotarlas como funciones más avanzadas. Ahora, ¿cómo vas a llegar a tener este tipo de funciones más avanzadas? Pues simplemente realizando las operaciones, ¿no? Tú empiezas a realizar y automáticamente lo vas a mucho más sencilla para ti ir identificando. Por ejemplo, acá tengo y seis anidados, una función más otra función. ¿De acuerdo? Entonces ya te podemos ir observando cada uno de los parámetros correspondientes. Bien, entonces acá tenemos diferentes tipos de funciones. Entonces, en caso le digo no guardar, le vengo a la función contar y la función contar sí. ¿En qué consiste la función contar? Simplemente darle un parámetro, ¿no? Que vamos a empezar a contar. Para ello, les reitero, podemos trabajar con el asistente de funciones. Una de las grandes ventajas que tiene el asistente de funciones es que nos va a ayudar con ciertos parámetros. Sí, nos va a contar con ciertos parámetros. Ahora, me estás diciendo que quiere contar número de viviendas acá, ¿no? Entonces para ello voy a trabajar con la función contar. ¿Por qué con la función contar? Porque simplemente me lo va a contar ciertos parámetros o ciertos valores. Entonces yo le decía contar. Ahora, él me dice, ¿qué quieres que te lo cuente? ¿Qué valores quieres que te lo cuente? Y en este caso yo puedo trabajar con la parte de los precios. ¿Por qué con los precios? Porque van a ser viviendas que tengan precio, van a ser viviendas que se pueden vender. Y si se pueden vender, automáticamente vamos a poder contarlas. Sí, entonces eso automáticamente vamos a tener este valorcito. Le digo aceptar. Ahora, en este caso me dice valor 2 puede ser un conjunto de valores más, conjunto valor 3 y así sucesivamente puedo ir ampliando la cantidad de valores que quiero sumar o la cantidad de valores que quiero contar. Ya, entonces acá le decimos simplemente aceptar. Como pueden observar, me está diciendo que ha sido 6. Si contamos, viene a ser 3, 6. Efectivamente lo ha contado. Ahora, número de viviendas vendidas. Ahí viene a ser un poquito más elaborada la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer este tipo de ejercicios? A ver, ¿cómo podríamos sumar más? ¿O bajo qué ese criterio? ¿Con qué función tendríamos que trabajar? ¿O de qué funciones?
este valor podría ser la función contar sí. ¿Por qué? Cada vez que veamos la opción, una función con la función sí, quiere decir, va a hacer esto siempre y cuando cumpla una condición o siempre y cuando se realice algún parámetro, ¿ya? Por ejemplo, y por favor todos tendrán que trabajar con el asistente de funciones, por lo menos hasta que lleguen a familiarizarse un poquito mejor con las funciones. ¿Por qué? Porque les va a dar una idea más clara de lo que tienen que hacer. Ya, entonces acá simplemente le digo contar sí. Entonces le digo aceptar. El rango, en este caso el rango me dice de dónde a dónde quiero contar. ¿Qué columna tendríamos que contar? ¿Qué columna sería? A ver. ¿Mm? ¿Qué columna tendré que contar? Ya, el rango vendría a ser la parte del estado, ¿no? Porque quiero sumar si está vendido o no. Y el criterio vendría a ser vendido nada más. Como pueden observar, estamos uniendo las columnas correspondientes. Le decimos aceptar y como pueden observar me dice que son cuatro. Vamos a verificar. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro estados están vendidos. Ya, entonces de esa forma nosotros estamos contando los valores que están vendidos. Le digo no cortar. Y ahora vamos a trabajar con una de las funciones que me gusta mucho, que son la función hoy y ahora. ¿Ya? ¿En qué sentido son funciones bien requeridas y bien utilizadas? Pues simplemente porque cuando nosotros trabajamos con algún formulario del Excel, no sé si alguna vez les ha sucedido que llenan un formulario o alguna hoja, automáticamente se actualiza el día que lo han actualizado. No sé si alguna vez han observado eso. Ya, bien. Miren, algo que sé que han visto puede ser esta función. Miren, esta simplemente con el tabulador lo veo por completar, me dice que es la fecha de hoy, ¿no? Y puedo decir ahora y vamos a verificar. La diferencia que existe entre la fecha hoy y ahora es que la fecha hoy simplemente nos da la fecha con la que estamos trabajando y a la hora nos da los minutos, las horas que estamos realizando. Ahora, ¿por qué se conoce como algo volátil? Porque puede pasar un lapso de tiempo y podemos ir actualizando el resultado y se va a modificar. Por así decirlo, miren, voy a venir acá. Le voy a decir que este sea 5 nada más. Lo voy a cambiar, ya no de primero, sino que este sea del 5. Como pueden observar, no ha cambiado nada. Le daremos 2 minutos entonces para que cambie. A ver.
Ya, bien, entonces como pueden observar, vamos a identificar. Acá me está dando el 34. Si nosotros le dijéramos día, le diéramos el día de esta celda, ¿no? Bien, él automáticamente cambia a 36. ¿De acuerdo? Lo ha cambiado a 36. Vamos a trabajar con el mes. ¿Qué sentido? Cada vez que hagamos alguna modificación o presionemos algún cambio para la computadora, la computadora automáticamente va a cambiar la fecha. Por eso se conoce como algo volátil. Ya le daremos un minuto más para que cambie. Ya, bien, entonces en este caso voy a sacar la parte del mes, miren. Mes de la misma forma, me dice que sí, que como pueden observar automáticamente se va actualizando. Le puedo colocar en la parte del año, que viene a ser este, de la misma forma se va a actualizar. Como estamos trabajando con el mismo minuto, entonces no va a haber ninguna modificación. Pero quiero que noten que a medida que vamos actualizando la información o a medida que vamos actualizando los datos, estos valores se van actualizando de una forma más automática. ¿De acuerdo? Por eso su término de carácter volátil. Bien, esto lo voy a cerrar, le digo no guardar y pues bueno, les voy a dejar un textito de referencia ya antes para que lo puedan observar. Ya esto no es mío, es de Jorge Sánchez y lo primero que me van a decir es que es de 1929. Ya, sí es antiguo, o sea, sí es antiguo, no es tan antiguo, pero sí es antiguo, pero algo que es importante destacar de este tipo de funciones o de texto es que sigue trabajando o las funciones del Excel siguen siendo casi las mismas, ¿de acuerdo? La estructura sigue siendo la misma. Entonces acá, ¿por qué lo comparto esto? Porque simplemente tiene diferentes propiedades, te da una pequeña descripción de qué es lo que tienes que hacer, te va empezando a enfocar qué más o menos tienes que observar. Y él automáticamente te va a decir qué es lo que nosotros tenemos que realizar, cómo lo tenemos que realizar y para qué lo tenemos que realizar, dependiendo de cada uno de los valores que estamos enfocando. Ya, eso les recomendaría que lo empiecen a dar una leída, empiecen a ejecutar los comandos y de esa forma empiecen a determinar cómo funcionan las funciones. Algo que es importante recalcar y resaltar, las funciones cuando las vamos trabajando automáticamente vienen a ser las mismas, solamente que con práctica vamos a ser más expertos con uno con otro. Lean las descripciones que les están dando, verifiquen los valores que están dando y automáticamente van a poder encontrar diferentes funciones. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Hola.
Ya, bien, entonces como les dije, automáticamente nosotros podemos tener diferentes conclusiones y trabajando con diferentes conclusiones. Bien, vamos a trabajar con la parte de la inserción de gráficos. Esta sección es una de las secciones más importantes para mí, es una de las secciones que realmente nos va a servir. De acuerdo, sé que existen diferentes editores para gráfico, pero el Excel ha mejorado sustancialmente la parte de la presentación de sus mismos gráficos. Nos facilita o nos empieza a mostrar diferentes resultados o nos empieza a decir cómo más o menos podríamos llegar a obtener algo. Por ejemplo, ¿qué es un gráfico? Es lo que estamos observando, ¿no? Y lo vamos a utilizar en la parte de datos cuantitativos, en datos temporales o de correlación en el sentido de cuantitativo que vamos a cuantificar los resultados. La parte de por temporal va a ser la parte de las series y la correlación en el lapso de tiempo, ¿no? Y un gráfico simplemente va a ser una representación visual de ciertos datos, ¿no? Y el comportamiento de los mismos. Entonces ya tienen un parámetro más claro de cómo más o menos funciona, llegaría a funcionar los datos cuantitativos, ¿no? Entonces él automáticamente lo vamos a poder observar. Ahora, ¿por qué vamos a utilizar un gráfico? Muchas veces cuando trabajamos con la parte de los gráficos, automáticamente tenemos que identificar o tenemos que tener claro que un gráfico es mucho mejor que una tabla. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Como decían, una imagen vale más que 1000 palabras. Puedo describir todo lo que quiera en palabras, pero va a ser mucho mejor si lo grafico algo o puedo observar algo. Ya, ahora, siempre tienen que tener en cuenta que los gráficos nos van a facilitar o van a esquematizar la parte de la complejidad de una tabla. Como ven en la parte derecha, en esta parte de esos datitos que estamos observando, son datos grandes, son datos que no se pueden llegar a observar muy bien. Pero en la parte izquierda o en la parte inferior son datos que nos podemos dar cuenta y decir, no, esto puede ser de esta forma, es otra forma simplemente. Ya, entonces acá simplemente viene a ser la parte de nuestros gráficos. Ahora, con respecto a lo nuevo del Excel 2013, ¿en qué sentido? A partir del 2013 ha ido mejorando sustancialmente nuestros gráficos, ¿de acuerdo? Se ha ido trabajando de una mejor manera, o se ha ido realizando de una mejor forma la forma de visualizar los datos. Uno de estos datos podemos observar que son los gráficos recomendados. ¿En qué consiste? Nosotros seleccionamos la opción del gráfico con lo que queremos trabajar o la opción del gráfico con lo que queremos tener un contacto, ¿no? Lo seleccionamos, nos vamos a la pestaña insertar y en la parte de vamos a seleccionar la parte de gráficos recomendados. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con estos gráficos recomendados? Que dependiendo del tipo de gráfico que nosotros le demos, el conjunto de información o datos que le estamos proporcionando de información, automáticamente vamos a poder dar la parte del gráfico, ¿no? En este momento vamos a poder dar la parte del gráfico. Entonces, acá podemos determinar simplemente la parte de los gráficos. Dependiendo de la información que le proporcionemos, nos van a proporcionar uno u otro gráfico, ¿no? Miren, puedo seleccionar la parte de los gráficos. Acá viene está la parte de nuestros gráficos. Ahora, otra de las grandes ventajas que tenemos con la parte de los gráficos es que los podemos autousar de forma mucho más rápida y sencilla. ¿En qué sentido? Estos botoncitos que estamos observando en la parte derecha, superior derecha, simplemente nos va a decir que son propiedades que vamos a poder modificar. Por ejemplo, una de las grandes conflictos que tenemos cuando trabajamos con el Excel 2010 puede ser que nos dicen, o supongamos que nos informan que tenemos que adicionar el gráfico, ¿no?
y me dicen, tienes que colocar un texto en la parte izquierda y un texto en la parte inferior. Y en ese momento decimos, ¿qué hacemos? ¿Dónde hacemos? ¿O dónde recurrimos? Pues ese cuento es cosa del pasado. ¿En qué sentido? Que el Excel 2013 simplemente te dice, presiona en el botoncito del más y automáticamente te vas a dar cuenta qué es lo que te falta. En este caso vamos a seleccionar la opción denominada título de eje. Sí, miren, que ya sé autogenerar, tanto en la parte de las Ys como tanto en las partes de las ejes, en el eje vertical y en el eje horizontal. Ahora, otra de las grandes ventajas que vamos a tener, o otra de las grandes ventajas con las que vamos a empezar a percibir la información, simplemente viene a ser la parte de la modificación de los textos. Ya antes nos decían, cambié el texto y se era pues todo un show igual, buscar dónde lo vamos a cambiar. Pues ahora no van a ser cosas complicadas, simplemente vamos a verificar la cantidad de asistencia por sexo, ¿no? Asistencia, curso Excel, ¿no? Por la parte del sexo, por así decirlo, ¿no? Que simplemente lo seleccionamos. Entonces en esos cuadros pueden ser enero, digo, masculino, femenino, y acá podemos colocar, digamos, retención. Miren, le doy doble clic, automáticamente le puedo decir tiempo observado el video, ¿no? Miren, me estoy inventando por si acaso los resultados y pueden observar que son datos hipotéticos que vamos a empezar a trabajar. Aquí le puedo decir inversión realizada. Entonces, como pueden realizar, automáticamente me dice que tengo toda esa información o estoy trabajando con toda esa información. Ahora, otra de las grandes ventajas que tengo con estos botones flotantes que les acabo de mencionar o les acabo de compartir, simplemente radica en la parte de que si deseo aumentar texto, lo puedo hacer de forma fácil. Miren, le puedo colocar el más y automáticamente le digo etiqueta de datos, ¿no? Donde me va a dar la información. Con esto ya evitamos llevarlo al PowerPoint, llevarlo al Python, ¿no? Y volvernos maestros en Python. También podemos decir que tenemos en la parte de etiqueta de datos y le podemos decir que vamos a tener una llamada de datos, donde podemos observar, se ve mucho más profesional a la hora de ejecutar cada uno de los valores, ¿miren? Que es cada una de las líneas de negocio, ya que estamos observando. Entonces él automáticamente nos está mostrando. Con esto creo que son grandes ventajas que nos ha dado el Excel, nos está mostrando el Excel que podemos ir realizando. Ya voy a comenzar con la número 3. Ya, ahora vamos a realizar la parte de gráficos de columnas. ¿En qué consisten estos gráficos de columnas? Cuando tenemos información. Selecciona todo esto, no hay ningún problema. Nos vamos a venir a la parte de insertar y vamos a venir a la opción de gráficos recomendados. Como pueden observar en los gráficos recomendados, me está recomendando ya otro tipo de gráfico. ¿Y esto a qué se debe? Se debe simplemente a la inteligencia artificial que tiene la parte del Excel. Sí, ya está mostrando la parte de la inteligencia artificial que tiene el Excel, donde nosotros simplemente vamos a determinar o simplemente vamos a llegar a observar todos los parámetros en cuestión. Ya entonces en esos parámetros en cuestión que estamos observando, simplemente vamos a seleccionar o simplemente vamos a adicionar. Por ejemplo, en este caso le digo aceptar. Ya, y acá le podemos dar el nombre. Ya, no puedo seleccionar, le puedo dar un nombre cualquiera, digamos. Gastos por año, ¿no? Gastos por año. Ya entonces esto automáticamente lo vamos a ir mejorando. Ahora,
vamos a ver la parte de las redimensiones. ¿Estamos claros o hay alguna duda hasta acá? Ya, bien, entonces ahora vamos a observar la parte de, vamos a observar la parte de los gráficos recomendados, ¿de acuerdo? O la Ok, parte, dije una preguntita. dice, No sé si podría mostrar un poquito más lo del velocímetro, cómo podríamos eh, así automatizarlo con una variación tal vez de un rango. ¿cómo no te entiendo? El gráfico de velocímetro. Ya, siéndote sincero, no hice la prueba con el gráfico del velocímetro. Ya, eso tendría que irlo viendo. Ahora, si quisieras que sea un poquito más personalizado, por así decirlo, que sea más dinámico, te puedo recomendar que trabajes con gráficos dinámicos. Mira, acá está la parte del gráfico dinámico. Ya, que acá automáticamente vas a poder trabajarlo, le vas a dar una posición. Ya, por ejemplo, acá puedo colocar, digamos, el año y le puedo dar, digamos, como año 4. Y en ambos casos voy a trabajar con el año 3 que quiero sumar. Ya, entonces, él automáticamente ya le está cotejando toda la información. Bien, toda la información que le hemos proporcionado. Ese es un gráfico dinámico. ¿Por qué? Porque nosotros de forma rápida podemos adicionar. Mira, por ejemplo, acá puedo adicionar estos valores y automáticamente lo podríamos autogenerar. La parte del velocímetro, la parte de los otros tipos de gráficos, no los trabajé porque no los vi pertinentes. Estos son los más conocidos. Ya, y te puedo decir que ni sé cómo los puedo generar. Ya, entonces eso lo tienes que observar, o lo tienen que observar ya ustedes directamente. Pero si quieren hacerlo algo más dinámico, tenemos que trabajar con la parte del no gráficos recomendados, sino gráficos dinámicos, ¿de acuerdo? Sí, dice, gracias. Ya, no hay problema. Muy bien, entonces acá simplemente. Ahora, cuando hacemos la parte del redimensionamiento o cuando empezamos a trabajar con la parte de las mover, más que todo el redimensionamiento, se van a acostumbrar a redimensionar en cualquiera de las esquinas. ¿Por qué? Porque lo va a hacer de forma, mm, lo va a hacer de forma, lo va a autogenerar de forma proporcional. ¿Sí? Bien, puedo agrandar o lo puedo reducir. ¿Estamos de acuerdo? Está agrandando, lo está reduciendo según el caso y según la posición con la que estamos trabajando. Ahora, si quisiéramos llevarlo a otra hoja, simplemente podemos decirle control C, nos vamos a otra hoja y le decimos control V, no hay problema. Igual va a funcionar. Ya, por ejemplo, acá está. Entonces acá lo pueden ir modificando. Bien, voy a continuar con esto y pues vamos a ver la parte de los gráficos circulares. ¿En qué caso vamos a utilizar los gráficos circulares? Se recomienda siempre que lo trabajes cuando tengas pocas categorías. ¿De acuerdo? Y cuando hago referencia a categorías, hago referencia a estos. Bueno, las categorías son estos dos. ¿De acuerdo? A estas dos categorías. Sí o sí tienes que trabajar con dos categorías. ¿De acuerdo? Donde vas los encabezados. Y también se recomienda, aparte de las categorías, tienes que trabajar con la parte de, tiene que ser de forma reducida la parte de, no es categorías, la parte de la información con la que vas a trabajar, ¿sí? Las categorías y la información con la que vas a trabajar. ¿En qué sentido? Las categorías, como les dije, dos columnas pueden ser, ¿ya? O las filas, simplemente la cantidad de valores con los que vas a trabajar. ¿Por qué? Porque simplemente
las categorías porque simplemente va a comparar con dos, o dos estados. Puede ser hombres, mujeres, pueden ser em, estado civil, no estado civil. A estado civil, estado civil es solamente una categoría, ¿no? Ya, entonces dos categorías. Ahorita vamos a observar. Por ejemplo, tengo esto. Tengo los ingresos y tengo los meses. Ya miren, acá está la parte del ingreso y acá está lo de los meses. Los vamos a insertar y acá simplemente le digo gráfico recomendado. Y como pueden observar, él me está recomendando de acuerdo a la información que nosotros estamos proporcionando. Funciona este gráfico recomendado. Ahora, por ejemplo, puedo seleccionar estos tres puntos. Miren, vamos a observar. Gráfico recomendado, automáticamente ya ha subido una posición. Ya, como pueden observar acá, están las dos categorías. Una categoría, dos categorías. Una categoría, dos categorías. Todos estos valores que estamos observando son las personas que se han llegado a ser la parte de la sociedad con la que he empezado a trabajar. Ya, entonces, miren, por ejemplo, puedo seleccionar este y este respectivamente. Nos vamos a insertar, le digo gráfico, como pueden observar, puede ser febrero. Ya me está mostrando un escalado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo selecciono todo y le digo gráfico, caramba? ¿Qué pasa si yo le digo todo? No, selecciono esto, le digo insertar gráfico recomendado, me va a recomendar otro gráfico como les dije, pero yo digo, no quiero hacer nada de esto. ¿Ya? Un momentito, espérenme por favor.
Ya, entonces como pueden observar, simplemente me está proporcionando la información de febrero. No, que no vea. Perdón. Vengo aquí a insertar. Gráfico recomendado, creo que estamos trabajando con el tipo de gráfico, ¿no? Y en este caso me está proporcionando el gráfico de enero. ¿Esto qué se debe? Simplemente se debe que está seleccionando las dos primeras posiciones, es decir, este primer valor con este segundo valor. Esos dos valores que estamos mencionando son los que estamos trabajando. Ya, entonces todo esto que estoy mostrando simplemente lo va a seleccionar. Ya, entonces esto automáticamente lo va a seleccionar. Este valor junto a este valor. Si nos vamos a insertar, yo le digo que va a ser este gráfico, ¿no? Entonces automáticamente ya va a tener la parte de nuestros gráficos. La parte de los anillos igual lo va a empezar a generar los resultados como están observando, ¿no? Ya va a depender mucho de la aplicación que ustedes le empiecen a dar o va a depender mucho del objetivo con el que quieran trabajar. Cada gráfico va a depender mucho del enfoque que le vayan a asignar. No, entonces no habrá ningún inconveniente. Por lo general son los gráficos de barras, son los gráficos de circulares y son los gráficos de línea, ¿no? Ahora vamos a ver la gráfica de los gráficos de línea, que simplemente es seleccionar todos estos datos, nos vamos a venir a la parte de insertar y vamos a venir con la parte de los gráficos recomendados. Le reitero, cuando trabajamos con el tipo de gráfico, pueden trabajar como lo estamos observando, con diferentes tipos de resultados. Ya, entonces automáticamente nosotros vamos a poder trabajar con este tipo de resultados. Ya, entonces él automáticamente lo va a auto generar. Ya, entonces él automáticamente lo va a auto generar. Bien, entonces le estamos observando. Le digo cancelar, me puedo venir nuevamente a insertar y le digo gráfico de línea. Como pueden observar, viene a ser lo mismo, ¿ya? Ahora, el gráfico de área viene a ser el mismo resultado, solamente que va a tener un área. Puede ser en 2D o en 3D. Si se dan cuenta, es el mismo resultado. Es el mismo valorcito. Entonces todo viene a ser la misma posición, la misma postura. Le reitero, la parte de los gráficos va a depender mucho de la aplicación que le quieran dar o va a depender mucho del enfoque que le quieren realizar y él automáticamente lo van a poder trabajar. Ya entonces en este caso le digo no guardar y pues vamos a la parte de las impresiones. Ya, ahora, con la parte de la impresión, como le hemos ido, bueno, algo que es bien recurrente, ¿no? Cuando empezamos a trabajar, o lo que les decía un momento atrás, como les decía un momento atrás, nosotros simplemente podemos, ¿cómo les digo esto? Si le mandáramos a imprimir esto, ¿cuántas hojas me va a proporcionar? Son 20 hojas, ¿ya? Y al ser 20 hojas, simplemente no puede ser correcto mandar a imprimir tantas hojas. ¿Por qué? Porque no me está proporcionando la información de forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que realizar o qué es lo que tendríamos que enfocarnos? Entonces solamente tendríamos que enfocarnos en imprimir. Ahora, ¿cómo lo vamos a imprimir? Primeramente me dirán, no, tenía que trabajarlo como hoja y de esa forma empezar a realizar los procesos. Pues no, simplemente presionamos la parte del control P y vamos a trabajar de la siguiente manera. Primeramente vamos a ver la parte del escalado. En este caso me dice cómo quieres autoajustar. La recomendación es que todas las columnas se ajusten en una sola página. Miren, en este caso digo todas las columnas en una sola página. ¿Ya? Esto es lo más recomendable, todas las columnas. ¿Por qué? Porque si nosotros le dijéramos todas las filas, pues lo va a generar en una sola página. Ya, entonces tiene que ser en todas las columnas. Segundo, vamos a tener una parte del tamaño que va a ser carta y le vamos a dar el tamaño que sea horizontal, como lo estamos observando. Ya me le está generando 3 posiciones.
Y en la parte de personalizador le vamos a decir que sea estrecho para darle un poquito más de énfasis a la parte de la impresión. ¿Ya? Estas simplemente vienen a ser las tres propiedades. Les recomiendo siempre que lo trabajen con la parte de las columnas, luego puede ser la parte de los márgenes, el tamaño y por último la orientación. Les reitero, estamos trabajando con la herramienta del Excel, no con el Word, y por ende vamos a tener no un resumen, sino vamos a tener unos limitantes a la hora de imprimir. No, bueno, tal vez vamos a tener algunas mejoras, como le estamos observando. ¿Sí estamos de acuerdo con toda esta información? Ya, muy bien. Entonces, acá vienen a ser las impresoras conectadas a esta computadora. Por lo general está como este OneNote o Desktop, ¿no? Que son máquinas que no están instaladas. En este caso me indica qué tipo de impresora es con la que estoy trabajando. Ya, entonces en este caso me dice que es una Epson por defecto L575. Bien, esto lo cierro, no lo guardo. Vamos a seleccionar el segundo punto. Ya que vamos a hacer el siguiente valor. ¿Ya? ¿Qué viene a hacer esto? Lo volvemos a mandar a imprimir. De la misma forma lo vamos a configurar, le vamos a ir a ajustar filas en una, no ajustar filas, ajustar todas las columnas en una página. Le digo que sea estrecho, le digo que sea de tamaño carta, le digo de tamaño horizontal. ¿De acuerdo? Estrecho, está muy bien todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Pero si nosotros lo mandáramos a imprimir, en cada encabezado no se encuentra ningún valor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente nos vamos a venir a la parte de la disposición de páginas y vamos a seleccionar la opción denominada. Ya, seleccionamos esta partecita, ¿no? Bueno, estoy en disposición de página. Vamos a decirle imprimir títulos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En esta parte de imprimir títulos, me dice en la hoja. Acá me dice repetir filas en el extremo superior. Simplemente selecciono la fila 2. Me dirán, pero este valor me está generando pesos 2, pesos 2. Es notación nada más del Excel. No tenemos que preocuparnos por nada. Simplemente lo seleccionamos y le decimos aceptar. Lo mandamos a imprimir y como pueden observar, en todas las hojas ya se está generando la configuración. Algo que es importante, si lo guardamos esto como está, podemos llevar a cualquier impresora, a cualquier máquina, y él automáticamente va a respetar todas las decisiones que estamos dando. ¿De acuerdo? Entonces esto automáticamente lo va a reconocer de esa manera. Bien, entonces no lo voy a guardar, voy a seleccionar la parte de la configuración. Ya, nuevamente. Seleccionamos control P para la parte de la impresión, le decimos que quiero ajustar todas las columnas, que esto es importante, no es muy complicado si se dan cuenta. Le vamos a dar la parte de la carta, va a ser de parte horizontal, y en este caso, si es que venimos acá, pueden observar que ya está configurado lo que les dije, ¿no? Ya estaba guardado esto por defecto. Vamos a ir un punto más. ¿En qué sentido un punto más? Vamos a venirnos a la parte de diseño de página, le decimos imprimir títulos y en este caso le decimos la parte de encabezados. Ya, si se dan cuenta acá en la parte de la hoja me está diciendo pesos 2. Nos vamos en la parte del encabezado. En la parte del encabezado me da la sensación de darle un doble clic acá o me da la sensación de darle otro doble clic acá. Pues simplemente le digo personalizar encabezados. Ya en esta posición, personalizar encabezados. Y en este caso me dice la parte izquierda o en la parte derecha. Bien, en la parte izquierda le voy a colocar la parte del logotipo de mi empresa, ¿no? Entonces acá le puedo decir buscar. En este caso puedo buscar en internet o simplemente decirle dónde lo quiero buscar de nuestro servidor. Entonces, sé que esto está en el disco número F, Excel básico, la parte de la impresión y acá está mi logotipo. Le digo insertar. Como pueden observar, ya está. Ya está la parte de la impresión. Ahora, puedo seleccionar esta otra opción donde dice personalizar pie de página. Como pueden ver, tengo 3 secciones. Puedo trabajar con cualquiera de las 3.
muy personalmente me gusta que esté en la parte del medio. Ahora, ¿qué es lo que quiero que noten? Que pueden ir seleccionando punto por punto, como lo estoy seleccionando en este momento. Puedo seleccionar punto por punto, como estamos seleccionando en este momento, y automáticamente le hacemos un clic, ¿no? Y automáticamente me va a aparecer esta página. Esta numeración que estamos observando es por defecto. Le puedo decir de sentido que me muestre cuántas páginas de cuántas páginas. Le digo aceptar, miren, 1 de 1. Le digo aceptar, no hay ningún problema, le digo control P y como pueden ver, ya me está dando una perspectiva más clara de lo que estamos haciendo. Ya entonces pueden ir modificándolo, pueden ir verificando todos los puntos que les estoy mencionando. Pues bueno, con esto ya hemos cubierto todo el contenido del curso de Excel básico intermedio. Espero que haya sido de su agrado y pues bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad, ¿no? Espero que les haya servido y les sea de utilidad todo lo que hemos compartido en estas sesiones. Espero que se encuentren bien. Voy a dejar de compartir y pues bueno,